recibes en tu máquina la señal de Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Emitiendo señal desde el barrio de la Revolución 1. Libera Radio. Libera Radio. En Hermosillo, Sonora, México. Encuéntranos en las redes sociales, Twitter y Facebook. @Libera Radio. @Libera Radio. Nuestro correo electrónico. Contacto @liberaradio.com. Libera Radio. Un proyecto de ACMAC, Acequia Comunicación Multimedia AC. Están escuchando Libera Radio. Para que se oiga. Radio. Escuchas Libera Radio. Ya no soy el espíritu que hace tu realidad.
Muy buenos días y bienvenidos a una transmisión más de los monos de Harlow HMO. Les habla Martín de Novoa y hoy vamos a comenzar el tema, pues que es un tema muy interesante y que es un tema que muy probablemente muchos de nosotros pues ya hayamos experimentado en nuestra vida cotidiana. Digo, ¿quién no se ha sentido pues con frustración, frustrado, etcétera, etcétera, como ustedes gusten llamarle? Entonces vamos a dedicarle una media hora a platicar precisamente sobre este tema que es la frustración. Y mi pregunta es, ¿saben lo que es la frustración? Sabemos lo que es la frustración, pero primero que nada permítanme invitarlos a participar aquí en el WhatsApp en cabina, que es el 6624-620047. Si ustedes quieren comentar algo, mandar un audio con su opinión o algo así, pueden enviarlo con toda confianza a este número y pues los vamos a poner aquí a debatir, ¿no? También les invito a participar aquí en los comentarios, que va a ser algo muy interesante, es una dinámica muy padre. Entonces pues comentario que ustedes me pongan, comentario que yo respondo, ¿no? Con alguna duda, con alguna especificación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a comenzar directamente con este tema de lo que es la frustración. Digo, ¿quién no se ha sentido frustrado en esta vida, no? Es como que de repente nos dicen, nos pintan cosas muy bonitas de la vida, ¿no? De que la vida es muy bonita, de que la vida está padre, de que venimos a ser felices, de que venimos a disfrutarla. Pero de repente no se nos menciona pues el efecto contrario, ¿no? No se nos menciona el lado negativo de la vida, el lado difícil, el lado frustrante, ¿no? Es decir, dentro de todo esto, realmente toda la vida nos venden frases como de que dicen, no, pues el que persevera alcanza. Persevera y tus objetivos se van a cumplir. Esfuérzate y ganarás todo. Entonces, fíjense bien qué curioso, ¿no? De que haz esto y pasará esto. Haz esto y pasará esta otra cosa. No hagas esto y esto no pasará. Entonces aquí como que es, bueno, gramaticalmente se llaman condicionales, ¿no? Es como que pasa esto, por tanto esto. Haces esto, por tanto esto. Y como que nos vamos creyendo esta parte de que realmente el esfuerzo es suficiente para conseguir nuestros objetivos. Pero cuando esto no sucede, pues resulta que llegamos a una parte en la cual nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados, nos sentimos pues apagados incluso. Y es que realmente lo que estamos pasando es por lo que llamaríamos realmente frustración. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿realmente qué es la frustración? Bueno, vamos a comenzar como el fin pasado, que estábamos hablando de lo que era la adolescencia. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito sobre el origen de la palabra, ¿no? Más que nada porque está bien interesante conocer los aspectos históricos sobre lo que significan las palabras que usamos, porque muchas veces estamos pensando en que sabemos realmente lo que significan, pero de origen no sabemos y resulta que es una cosa muy diferente y por tanto usamos las palabras de forma pues más o menos inadecuada, ¿no? Aunque claro, nosotros le damos sentido en las conversaciones. Primero que nada, frustración o frustrar, más que nada el verbo frustrar, viene del latín. El latín de frustrar es frustra, así tal cual, frustra, que en el latín como que hay unas letritas que tienen como una rayita así horizontal encima de ellas. Se llama macrón y sirve para extender un poquito más la pronunciación de esa letra. Entonces hagan de cuenta de que frustra es una F, una R, una U, pero con el macrón, una T, otra R y una A, pero con el macrón, ¿no? Entonces es frustra. Entonces esto está bien curioso porque frustra significa en vano, inútilmente, o bien puede ser un significado que tiene que ver con la tristeza, ¿no? Como que frustra es muy asociado a lo que vienen siendo sentimientos negativos, ¿no? Como de impotencia, porque algo fue en vano o fue inútil, ¿no? Es decir, por más que hiciste tu esfuerzo, pues no te salió. Entonces hay un libro muy padre que es para aprender latín que se llama Lingua Latina per se Illustrata, que lo recomiendo bastante si quieren aprender este idioma de los romanos y pues pensar como los romanos y todo y hablar como los romanos. Se los recomiendo mucho. Pero hay una frase que lo dice así, dice talibus verbis nautam mercatorem maestrum consolari connatur sed frustra. Entonces la pasamos al español y lo podríamos traducir algo parecido con diciendo: con esas palabras se consuela al marinero triste, pero en vano.
O sea, no frustrado, es en vano. Lo que nos quiere decir esta frase, o lo que significa frustra en latín, es simplemente un, ¿sabes qué? Por más que haga el esfuerzo, no sirve. Eso es que está en vano. Entonces no es tanto el sentimiento de sentirse, no puedo, como nosotros normalmente lo asociamos. Es un sentimiento de que la situación no te permite obtener algo pues realmente gratificante, por más que lo intentes. Entonces, si lo pasamos ahora al lenguaje pues español, ya que ha evolucionado del latín, porque es una lengua romance, frustrar significa, pues tal cual según la RAE, nos dice que es privar a alguien de lo que esperaba, dejar sin efecto o malograr un intento, dejar sin efecto un propósito contra la intención de quien procura realizarlo. Ese es el significado, estos son los posibles significados de frustrar que nos ofrece la RAE. Si nos damos cuenta, tienen que ver más con la situación que con la persona. Por otro lado, hay otro diccionario muy padre, que es el diccionario del uso del español, escrito por María Moliner. Eso es una historia que luego se las contaré en otro momento. Pero aquí María Moliner nos refiere que frustrar significa no dar el resultado buscado o esperado en un trabajo o un esfuerzo. Eso es uno. Es dejar a alguien sin lo que esperaba. Y la otra definición que nos da Moliner es no cumplirse las esperanzas, los deseos, las ilusiones de alguien. Es decir, la expectativa se rompe y por eso es frustrante, eso es frustrar. Entonces Moliner define la frustración más como un estado, sí, un estado de conflicto más que una entidad interna. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en todas las definiciones, tiene que ver con las situaciones en las que estamos. No tanto porque nosotros nos frustremos, no es porque hay una entidad dentro de nosotros que se llame frustración, así como en la película de Intensamente, ¿no? De que nos muestran a las emociones dentro de nosotros y que hacen cositas dentro de nuestro cerebro y que nosotros la proyectamos de otra forma. No es así. Realmente no hay una entidad dentro de nosotros que se llame frustración. Pero sí tenemos situaciones que son frustrantes, y eso sí es algo que necesitamos tener muy en cuenta, porque desde nuestras mismas definiciones en el vocabulario, pues realmente nos está diciendo que la frustración tiene que ver más con una cuestión ya externa que interna. Pero vamos a seguirle dando un poquito más de explicación a esto, ¿no? Resulta que todo este tipo de cosas que habla de la frustración, pues también los vemos en el cine, en la literatura incluso. El otro día estaba leyendo un cuento del cual se sacó una película, de hecho. El cuento se llama Frustración, tal cual, ¿no? Este cuento sale en el libro La creación del sol y la luna. Es un libro de 1934 que fue escrito por Bruno Traven. Entonces, este cuento lo pueden reconocer muy fácilmente porque en ese se basó parcialmente, si no es que casi en su totalidad, una película de 1962, que fue protagonizada por Ignacio López Tarso y Pina Pellicer, que se llamaba Días de Otoño. Entonces, en Días de Otoño lo que vemos es a una mujer que está muy ilusionada por casarse, ¿sí? Y resulta que empieza a crear toda una historia de mitomanía porque las cosas no le salen realmente como ella esperaba. Ella se compromete con un chico y este chico la deja plantada en el altar. Entonces ella va vestida de novia hacia lo que es el altar y encuentra con que no hay nadie esperando la boda, solamente unas 2 o 3 personas que están hincadas haciendo oración. Entonces la mujer llega a un grado de frustración porque es una situación que incluso es humillante, ¿no? Ella atraviesa prácticamente todo el pueblo y resulta que llega al altar para que no haya absolutamente nadie allí esperándola. Entonces ella vuelve a su casa toda triste, etcétera, etcétera. Pero a partir de esto la frustración como que se torna muy pesada para ella y empieza a crearse una vida alterna, ¿no? Una vida de mentiras, donde ella empieza a decir, no, pues de que me fui de luna de miel, no, pues de que ahora estoy embarazada, no, pues de que ahora tengo un hijo, y crece y crece y crece y crece y crece la mentira, hasta el punto en el que todos se las creen. O sea, era una chica que realmente podía convencer a otros de que realmente le estaba pasando todo esto. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, pues realmente hay cosas que pues en realidad está algo interesante todo esto. Mejor véanla. El punto es que aquí la frustración de esta mujer llega
ante el hecho de que lo que ella esperaba no se cumplió. Entonces, si no se cumple realmente la expectativa, realmente empieza a haber este tipo de problemas que se llaman frustración, ¿no? Este cuento básicamente nos ilustra el caso de una persona que tiene toda la expectativa alta con compromisos sociales, que es lo que esperaría la sociedad de ella, ¿no? Más que nada. Y ella, al darse cuenta de que no le funcionó ese compromiso, empieza a crearse mentiras, pero que cumplen esas mentiras con la expectativa social de ella. Entonces, ¿qué tanto de nuestra frustración, por ejemplo, está realmente ligada a expectativas falsas que tenemos sobre nosotros o expectativas poco realistas que tenemos ahorita? Pero primero vamos a echar un vistazo ya un poquito más detallado hacia lo que es la frustración y vamos a checar un poquito de su historia, de cómo se ha estudiado experimentalmente, porque una cosa es decir que algo existe y otra cosa es estudiarla en laboratorio para ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona un poquito en el contexto de laboratorio, que es un contexto que creo yo es bastante importante en este sentido. Bueno, vamos a comenzar con lo que son las explicaciones de frustración. Hay un libro de Yaltes que es de 1900, ay, se me fue la fecha, vamos a encontrarlo aquí. Yates, no Yates, Yates, que se llama Frustration and Conflict. Es del año 1966, que está bastante completo para ser de varias décadas atrás. Entonces, esta persona nos cuenta que había un autor que era Mayer, y Mayer distinguió dos tipos de frustración, ¿sí? Una frustración que tiene que ver con la situación y otra frustración que tiene que ver con el individuo, ¿ok? O sea, una cosa es lo que sucede en el ambiente, pero al mismo tiempo y sin desligarse del ambiente está el individuo que está sufriendo esta reacción, ¿no? Entonces distingue entre lo que es Mayer distinguió lo que era la situación frustrante de un organismo frustrado. Entonces Mayer lo que planteaba es que lo que hace que una situación sea frustrante es cuando un organismo, ya sea animal o humano, enfrenta un problema que es imposible de resolver. Número 2, que es imposible escapar o abandonar esa situación. Es decir, tienes que estar resolviendo el problema imposible de resolver o tienes que intentarlo sí o sí. Y luego la otra es que encima de esto, una situación frustrante es aquella que hace que el individuo siga queriendo resolver esa tarea imposible. Entonces ahí tenemos esos tres elementos. Es que tienes que resolver algo que no se puede resolver. Tienes que estar motivado para resolver eso imposible. Y encima de eso, no puedes salirte de la situación. Entonces eso es una situación frustrante para Mayer, ¿no? Entonces Mayer definió una situación frustrante diciendo que es una situación en la cual el organismo es incapaz de conseguir su objetivo, que es incapaz de escapar del lugar y pues que están bajo mucha presión para responder. Entonces, si está presionado para responder, o sea, el elemento de estar presionado para hacer algo y que tengas que resolver algo que es imposible de resolver, pues de ahí ya marca el hecho de que pues esté algo pesada la situación para esta persona, ¿no? Por otro lado, Mayer describió que un animal frustrado se puede identificar a un animal frustrado o a un individuo frustrado por su irritabilidad en la situación, ¿ok? Entonces, cuando hay frustración, tiende a haber un poquito de conducta que se llama estereotipada, ¿no? La conducta estereotipada son conductas que son completamente inefectivas en la situación. Esto significa que a lo mejor puede haber como movimientos bruscos o un comportamiento así de que, no puede ser, este tipo de comportamientos que realmente no producen nada son comportamientos que suceden cuando hay frustración. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, morderse las uñas, puede ser rascarse mucho, puede ser, no sé, mover mucho la cabeza, puede ser los llamados tics en el ojo, o puede ser movimientos de la lengua, o incluso hay gente que cuando se frustra, pero cuando tienes que enfrentar una tarea así de todo eso, no, es no necesariamente. Ahorita voy a explicar cuál es la diferencia entre una situación frustrante y otra motivante, pero de sentimientos negativos, ¿no? Que eso sí está bien interesante. Entonces,
Básicamente es esto, ¿no? La conducta estereotipada pasa en la situación frustrante, pero esa es la conducta que el organismo muestra, ¿no? Que el individuo muestra. Por ejemplo, hay perritos que ladran y ladran y ladran un montón para conseguir comida y etcétera, etcétera, y de repente resulta que sus amos pues no los pelan. Entonces, ¿qué hace el perrito? Pues empieza a dar vueltas, empieza a acicalarse, empieza a hacer otro tipo de ladridos, empieza a hacer otro tipo de movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto contribuye mucho a esto que es el factor de la frustración, ¿no? Más que nada porque son cosas que el individuo realmente está intentando obtener, pero de plano no puede obtenerlas, ¿no? Vamos a checar lo que viene siendo algunos tipos de respuestas de frustración, y aquí viene algo bien padre. Había unos autores por allá de 1940, 1950 y 1960 que fueron muy aclamados en el mundo de la psicología. Era John Dollard y Neil Miller. Dollard y Miller. Entonces, Dollard y Miller, en un escrito que tuvieron con otros colaboradores, de cuyo nombre no me acuerdo ahorita, realmente ellos decían que la frustración necesariamente conllevaba que fueras agresivo, y al revés, ¿no? Que si estabas siendo agresivo era porque estabas frustrado. Pero Mayer, que el autor que mencionaba anteriormente, realmente que no es necesario que realmente si estás frustrado vayas a ser agresivo, o que si alguien es agresivo no es necesariamente que esté frustrado. Dije no necesariamente, sí puede pasar, pero no necesariamente. Entonces, Mayer lo que decía era que a veces que la agresión puede ser el producto final de lo que es la frustración, pero no necesariamente algo que acompaña la frustración. Entonces, por ejemplo, lo que decían, tiene una función la agresión, según Mayer, ¿no? Decía que el comportamiento agresivo después de un episodio de frustración tiene que ver con el hecho de que tiene la persona o el organismo. Es que la agresión tiene una función de aliviar el malestar de lo que viene siendo la frustración, ¿no? Entonces, eso es algo que Mayer estaba pues realmente planteando, ¿no? Hay otro tipo de respuesta que tiene que ver por frustración, que es la resignación. Es decir, si llevas muchísimo tiempo estando en una situación frustrante y frustrante y frustrante y frustrante, y por más que intentes resolverla, no puedes, simplemente ya te haces a la idea de que así es y punto, y ya no la puedes cambiar, pues te resignas, ¿no? Entonces es como ya, por ejemplo, cuando la típica, ¿no? De que voy a cambiar a la persona, y sí, voy a intentar cambiarla, y todo es lindo y bonito, de que sí, la voy a cambiar, de que con el poder del amor y todo, ¿no? Entonces resulta que la persona no cambia y todo, y resulta que empieza esta resignación, ¿no? Que dice, es que él es así, es que él es rebelde, es que ella es muy insistente, es que ella es muy perfeccionista. Ese tipo de cuestiones ya son conductas de resignación, ¿no? Es decir, ya te impusiste a la idea de que la situación no va a cambiar, y pues ni modo, dices, la aceptas, ¿no? Vaya. Entonces, si aceptas esta cuestión, técnicamente vas a seguir en la misma situación de frustración, ¿no? Es decir, si ya te resignaste, pues la misma situación frustrante va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir, pero tú simplemente vas a estar en el plan de, pues así es, y punto. Entonces va. Y también hay otro tipo de conductas que Mayer describió, que eran conductas de regresión. Pero las conductas de regresión, fíjense que al contrario de lo que se piensan, de que dicen, no, de que vuelves a una etapa anterior de tu vida y te empiezas a comportar como cuando tenías 2 años y todo esto, no se refiere a ese tipo de conductas. Aunque sí hay conductas que estuvieron presentes en otra etapa de tu vida, pero vuelven a aparecer, pero no son consistentes. Es solo por el momento. Y estas conductas dejan de estar ahí cuando la situación frustrante desaparece. Y el ejemplo más perfecto es que... Es muy sencillo, el ejemplo más perfecto lo vemos con niños que están jugando. Hay veces en las que los niños se portan muy toscos o agresivos a la hora de jugar y todo, y resulta que pues un niño se suelta llorando. Un niño, por ejemplo, de 8 años se suelta llorando y empieza a hacer una rabieta como de bebé porque no puede, los demás no lo están dejando jugar bien y todo, y el niño se frustra y hace rabietas, hace pataletas, empieza a llorar, empieza a decir un montón de cosas, empieza incluso a hacer llantos sobreexagerados y todo, unas reacciones muy potentes que serían a lo mejor de un niño de 3 años, pero tan pronto los niños ya lo dejan jugar, se acaba el problema, ¿no? Entonces ahí está el asunto, que son reacciones que pues realmente desaparecen en el momento en el que la persona ya no está en una situación frustrante. Y aquí hay algo bien curioso, ¿no? Mayer distinguía
entre dos tipos de comportamiento, ¿no? Los que eran provocados por frustración y los que eran provocados por motivación. Y nos da al menos unos 5 o 6 criterios para distinguirlos, ¿no? Por ejemplo, dice, número 1, que el comportamiento provocado por frustración muestra conductas estereotipadas. O sea, siempre vas a ver esto, ¿no? De que, por ejemplo, conductas inefectivas, ¿no? Estereotipadas, ¿no? Que simplemente pasan y no sabes por qué. Es decir, así están viéndose. Mientras que el comportamiento provocado por motivación es cambiante y es muy variable. Entonces, usualmente las conductas estereotipadas son así de que... Entonces, mucha gente realmente está haciendo esto. El comportamiento motivado, aunque sea por sentimiento negativo, realmente va a ser muy variado. Pues, o sea, puedes orientarte a una meta y no necesariamente vas a ver esto, ¿no? Si acaso vas a ver conductas sociales, ¿no? Como por ejemplo, no puede ser. Esto que tiene como un, no puede ser, eso es algo valorado socialmente. Y ese tipo de conductas sí están en un comportamiento provocado por motivación. Y no por frustración, ¿no? Entonces, en la frustración, conducta estereotipada. En la conducta por motivación, no hay conducta estereotipada, aunque el sentimiento sea negativo, ¿ok? Número 2. Dicen que los efectos de recompensa o de castigo son muy diferentes en ambos comportamientos. Por ejemplo, en la frustración, si tú pones alguna recompensa o castigas ese comportamiento frustrado, lo vuelves peor. No puedes, o subes el grado de frustración. ¿Por qué? Porque no eres sensible a poder ser premiado, recompensado o a ser castigado. Pues si ya te estás sintiendo de la patada y viene alguien y te regaña o te critica o empieza a decir cosas, pues órale, tu frustración va a estar más arriba, pues. Entonces, pues realmente no es algo que funcione tan bien cuando hay frustración. Pero en la conducta motivada, aunque sea por un sentimiento muy negativo, aunque estés enojado y todo, realmente vas a ver cosas que sí te puedan ser como muy agradables o cosas que pues simplemente... puedan ser malas y te vayan a cortar ese comportamiento de golpe. En la frustración no pasa así. En la frustración casi no eres susceptible de ser premiado o de ser castigado. Realmente no funciona. El grado de frustración aumenta si te aplican eso, ¿no? En el número 3, el comportamiento provocado por frustración puede desaparecer con técnicas de guía, ¿ok? Pero esas técnicas no tienen valor para el comportamiento motivado. ¿Qué son técnicas de guía? Por ejemplo, de que dicen, órale, estás frustrado, te tomo de las manitas, vamos a ir para acá, vamos a guiarte para que salgas de este proceso. O sea, tú puedes guiar a la persona frustrada a que salga de ese proceso de frustración así de la manita. Pero de la manita, si estás motivado, no vas a querer que alguien más te motive. Pues, o sea, ya estás como que con el plan de, ¿sabes qué? Pues ahí estoy, voy a salir del hoyo y todo bien. Y así, pues no ocupas guía. Pues incluso si estás motivado, pues si te quieren guiar, pues como que, oye, ¿qué está pasando, no? Luego... Número 4. El grado de frustración puede revivirse por hacer una respuesta fijada. Esto es muy importante, ¿ok? Si vives una situación frustrante y de nuevo estás en una situación parecida a esa situación frustrante, tu sentimiento de frustración puede revivir, aguas. Eso es muy importante. Si estás en una situación donde te frustres, mejor elige un lugarcito para ir a frustrarte a gusto para que no estés en un lugar donde te pueda disparar esa reacción de frustración. Entonces eso es algo que pues termina siendo importante, ¿no? Porque muchas veces no sabemos qué onda con por qué de repente nos vuelve a salir el sentimiento de frustración y ya estamos de que como que nos está llevando la... Ya ustedes completaron la frase, ¿no? Entonces, en las respuestas de frustración, pues realmente no importa si la conducta que tú hagas es ajustable o no ajustable, pues realmente puede haber conductas que sean muy disfuncionales cuando estás frustrado y otras que son muy funcionales para otros, ¿no? Entonces, pues es poco variable la conducta de frustración, pero pasan comportamientos que no necesariamente se ajustan o cumplen con un criterio bien visto. Ahora bien, vamos por otro lado, que viene siendo que los comportamientos motivados sí son respuestas adaptativas, que es decir, son comportamientos funcionales. Estés enojado, pero si tu enojo es funcional, es pertinente socialmente, ¿no? O sea, es como decir que si tienes un hijo y te rompe un plato y todo y estás enojado, pero luego regañas al hijo y es funcional para eso, es una conducta motivada, ¿no? Es una motivación a lo mejor negativa en términos del enojo, pero pues realmente está motivada, a fin de cuentas, no estás frustrado por esa cuestión, ¿no? Número 5, que el comportamiento... Esto está curado. El comportamiento de frustración no es muy natural, no es funcional en la naturaleza. Es decir, los animalitos en la naturaleza, si se frustran, se mueren. Entonces, pues realmente es como decir, miren, en la sabana africana, en los documentales de National Geographic, vemos así de que de repente los leones empiezan a comer a la hija de la cebra y la cebra queda así como toda frustrada. Pero si la cebra se frustra,
se la comen también. Entonces la cebra, ¿qué tiene que hacer? Escapa. Por más doloroso que sea para la cebra, a lo mejor escapa. ¿Ok? Porque si te frustras en la naturaleza siendo animal, te comen, te mueres. Esa es la realidad. Entonces la frustración no es funcional en el reino animal, en libertad, ¿no? O sea, hay animalitos que están en cautiverio y se frustran. Entonces el asunto es que la frustración por sí sola no aporta mucho a lo que viene siendo la selección natural, ¿no? Pero el comportamiento motivado, sí. Porque el comportamiento motivado implica aprendizaje de cosas nuevas. Entonces los animales se pueden organizar en grupos y hacer cosas bien padres y todo para conseguir su alimento. Entonces el comportamiento motivado sí es funcional en la naturaleza, pero la frustración en la naturaleza no es muy funcional, que digamos. Luego tenemos otra cuestión que nos dice Mayer, que era que durante el comportamiento por frustración hay respuestas que no necesariamente anticipan consecuencias. Es decir, en la frustración no sabes qué te va a pasar. O sea, neta, no sabes qué va a pasar. Realmente estás a la expectativa, a lo mejor estás con el miedo, a lo mejor estás haciendo un montón de cosas, pero no sabes qué te va a estar pasando, ¿no? Pero en el comportamiento motivado, pues sí anticipas las consecuencias. Es como decir, ay, me voy a salir de casa, sé que me va a llevar cuando se enteren mis papás, pero aún así voy a ir. O sea, como que te das cuenta, ¿no? Como que tienes un propósito y pues te motiva, aunque las consecuencias sean pues muy feas para ti, pero estás motivado a fin de cuentas, ¿no? También la frustración se relaciona, por ejemplo, con la agresión, ¿no? Por ejemplo, Baker, Denbo y Lewin hablaron de que el comportamiento por regresión, por ejemplo, que tiene que ver con agresión, es como una primitivización del comportamiento. Es decir, te vas para atrás y retrocedes, ¿no? Eso es lo que viene siendo la agresión. Y de la regresión, ¿no? Por ejemplo, desde las teorías del aprendizaje, también una situación frustrante puede definirse como una situación en la que hay una barrera física, ¿sí? Frente a ti, que te impide realmente obtener lo que necesitas para estar a gusto. Entonces eso está así, pues está muy fuerte. Dicen que el grado de frustración se puede medir como una función de los cambios físicos que tú tienes, ¿sí? Que ocurren como consecuencia de que estés en una situación frustrante. Es decir, cuando te sientes frustrado, sientes como tu cuerpo cambia, como tu cuerpo se tensa, a lo mejor como sientes un dolor en el estómago, a lo mejor como sientes que se te sube la presión, que se te está, pues, poniendo una barrera muy grande, ¿no? Esa es la sensación que se describe normalmente. Pero aquí tenemos a otro autor que nos habló de algo muy importante, que es la frustración y el logro. El logro definido como esta sensación de que realmente vas a llevar a obtener algo por hacer algo. Entonces la frustración y el logro están un poco relacionadas. Este autor era Atkinson, que en la década de 1950, en el 57 más que nada, él estaba diciendo que, bueno, primero que nada voy a dar un panorama, ¿no? Más general de lo que hacía Atkinson. Atkinson estaba estudiando lo que eran las necesidades, la motivación, la expectativa y los incentivos. Primero que nada, las necesidades para Atkinson eran como disposiciones para tener, pues, satisfacciones, ¿no? Después de cierto grado de esfuerzo. Es decir, las necesidades era como un... órale, quiero esto, por tanto me voy a esforzar para esto, ¿no? Entonces, eso estaba padre, ¿no? Porque es una conceptualización que, pues, a lo mejor nosotros no muchas veces no las conocemos. Dice que las necesidades estaban, pues, planteadas desde la temprana edad, que no tendrían una referencia específica. O sea, tú no podrías saber necesariamente por qué alguien tenía cierto tipo de necesidad, pero ahí estaba, ¿no? Pero, por ejemplo, Atkinson también hablaba sobre las expectativas, que es anticipar pensamientos por señales que nos da la situación. Es decir, como que nosotros vemos, pinta que va a salir bien. Espero que salga bien, porque te pinta la situación de que las cosas te van a salir bien, o de que pinta bien fea la situación. Y pues ya como que te anticipas, ¿no? A ver qué onda con eso. Entonces, en ese aspecto, el pensamiento de anticipación es lo que viene siendo la expectativa. Eso nos pasa mucho a los seres humanos, ¿eh? Que tenemos una expectativa muy alta y nosotros trabajamos, ¿no? Por necesidad de obtener por necesidad de cumplir esa expectativa, y a la mera hora, pues, como que no. Y él hablaba de que los incentivos serían un atractivo, ¿no? Un atractivo muy relativo hacia una meta específica de lo que nos ofrece la situación en la que estamos. Es como decir, me voy a esforzar mucho en la escuela y todo porque tengo más posibilidades de poder salir bien y todo, ¿no? Entonces, realmente con esto llegamos a la cuestión de realmente plantearnos, ¿por qué nos frustramos? Nos frustramos porque la situación está muy intensa, que nos demanda demasiado y realmente no podemos pues estar bien con eso.
o realmente porque tenemos la expectativa demasiado alta. Si tenemos la expectativa completamente alta sobre una situación incierta o que a lo mejor no podemos ver si nos va a salir bien o nos va a salir mal, pues a lo mejor en el momento en el cual nos empecemos a plantear ciertos objetivos dentro de la situación y no salgan, pues realmente pues nos vamos a frustrar. Es como que a lo mejor estás esperanzado o esperanzada en hacer algo y de repente no eres realista y no ves bien los factores de la situación, te esperanzas mucho y a la mera hora pues llega la realidad y tienes una cita con la realidad y te golpea muy fuerte. Entonces realmente esto es algo que empieza a sucedernos mucho en la vida cotidiana. La otra es, por ejemplo, las expectativas, ¿no? Muy sencillo, nos planteamos metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las que nos generan mayor confusión? Las que nos generan mayor frustración. Pues diríamos las de corto plazo, pues realmente no. A lo mejor te puede salir algo a corto plazo bien, te puede salir mal y todo, pero lo replanteas con otra meta a corto plazo y pues realmente te sale pues ahora mejor. A mediano plazo, pues a lo mejor sí te sale, pero realmente ya va a haber un grado un poquito más elevado de frustración ahí, ¿no? Ahora bien, las metas a largo plazo sí son las que te generan mayor frustración, porque si tú no logras cumplir en el plazo que te pusiste una meta de largo plazo, pues realmente te frustras y la frustración ahí llega a ser fuerte, llega a ser demasiado pesada, te estrellas con la pared. Por ejemplo, hay gente que dice, en 2 años voy a tener esto, en 2 años voy a hacer esto, y te planteas la meta y de repente tienes la expectativa alta y persistes en la situación y no consigues esa meta en el tiempo que te prometiste, te empiezas a cuestionar a ti mismo, te empiezas a meter en otras broncas, ¿no? Te empiezas a criticar, empiezas a resignarte dentro de la situación y la resignación está muy fuerte. Ahí es como que, ok, ya no se pudo. Y por más que sigas en la situación de querer cumplir la meta y no la puedes seguir cumpliendo, pues realmente pues ahí es donde llega un sentimiento muy pesado. ¿Y es normal sentir ese tipo de emociones? Sí, es completamente normal porque nosotros, o sea, terminamos siendo seres humanos, cometemos un montón de errores y hay un compañerito aquí en cabina, es un gatito, que está muy bonito. Pero bueno, continuando con el tema, resulta que hay frustraciones que son muy funcionales, hay otras que no son pero tan funcionales, ¿no? Entonces hay que aprender a... ¿Qué onda? Es el peluchito. Entonces, bueno, teniendo este tipo de frustraciones, es que tenemos que aprendernos, número uno, a plantearnos metas congruentes, metas que realmente no nos vayan a frustrar en caso de que no podamos cumplirlas. Tenemos que plantearnos unas metas con expectativas realistas. Es decir, yo tengo este tipo de habilidades, tengo este tipo de recursos, por tanto realmente me puedo plantear esto. Si nos ponemos metas excesivamente optimistas, la frustración a lo mejor pues nos puede invadir de una forma fuerte, ¿no? Y recuerden, ¿cómo distinguir cuando estamos frustrados de cuando no estamos frustrados? Si estamos frustrados va a haber conductas estereotipadas, o sea, conductas repetitivas, ¿sí? Conductas que son inefectivas en la situación. Ahora bien, hay otro tipo de comportamientos que son funcionales y otros que no son tan funcionales. Entonces, ese tipo de conductas son las que realmente tenemos que cuidar y hay que cerciorarnos de que realmente esté pasando todo eso. De que realmente estemos teniendo conductas por frustración o estamos teniendo conductas más o menos estereotipadas y así. Realmente hay que cuidar ese tipo de cuestiones. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento porque vamos a hablar sobre un tema en unos minutos que es muy importante, que viene siendo la cuestión de lo sucedido el 2 de octubre. Y la cuestión es, 2 de octubre, ¿se olvida o no se olvida? Ahorita vamos a seguir con esto después de una pequeña pausa. Déjenos sus comentarios aquí en la transmisión si tienen alguna duda sobre lo que es la frustración. Mándenos aquí un WhatsApp en cabina que es el 6624-620047 o bien pueden mandar un correo a losmonosdehmo@gmail. Vamos a una pequeña pausa y ahorita continuamos con la transmisión.
One of my friends show up now. Then we find you quite a show, like us always in the wine cellar. Libera Radio. Porque la libertad rima con verdad. Son las 10 de la mañana, 49 minutos. Muy bien, ya continuando con la transmisión, vamos a tratar un tema que es importante, creo que es uno de los capítulos negros de la historia de nuestro país y tiene que ver con lo ocurrido el 2 de octubre en Tlatelolco. Realmente nos recordamos de eso. Yo cuando hice el flyer de la promoción para el programa de hoy era, ¿se olvida o no se olvida? Primero que nada, hay que preguntarnos una cosa, ¿no? ¿Es el olvido algo contrario al aprendizaje? Yo digo que no. Yo digo que el olvido realmente es otro tipo de aprendizaje, ¿no? Aprendes a vivir con las cosas sin que te afecten o que sin que las recuerdes realmente. Pero así de que olvidar, pues creo que como que está un poquito, pues difícil, ¿no? Uno realmente no olvida, uno aprende a vivir con las cosas. Y creo que ahorita la sociedad mexicana lo que tiene es que, así como podemos hacer conmemoraciones a lo ocurrido en esto de la masacre de la matanza de Tlatelolco, realmente hay veces en las que lo dejamos solamente como algo banal, que realmente no nos acordamos de ello, o si nos acordamos lo hacemos de mera forma simbólica, pero sin saber realmente lo que estuvo pasando ahí. Más que nada lo que sucedió en Tlatelolco fue que mandaron apaciguar, vamos a llamarlo de una forma no tan fuerte, un movimiento estudiantil. Realmente la historia nos cuenta que en aquel tiempo el presidente al mando, que era Díaz Ordaz, realmente estaba muy preocupado por el hecho de que se le iban a llevar a cabo las Olimpiadas en México, ¿no? En México 68 realmente pues iba a pasar este gran fenómeno mundial que era la sede de los Juegos Olímpicos en México, cosa que no se ha repetido todavía, a lo mejor por ese tipo de cuestiones. No es cierto, no me quiero meter en cuestiones así más existenciales y todo, ¿no? Lo que sucede es que Díaz Ordaz manda a apaciguar el movimiento estudiantil que estaba sucediendo en la Plaza de las Tres Culturas, allí ubicada en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que sucedía en este momento? Pues estaban protestándose por muchas razones, ¿no? Muchas veces las manifestaciones estudiantiles tienden a hacer cosas que tienen motivos muy válidos, como viene siendo la calidad educativa, como viene siendo las prestaciones de sus profesores, que vienen siendo, por ejemplo, el trato de los maestros hacia los alumnos, lo que son los derechos universitarios. Y es realmente cuando hay manifestaciones, se hacen todo tu derecho de participar, siempre y cuando te identifiques con la causa. Resulta que Díaz Ordaz manda a apaciguar este movimiento, pero con militares. Entonces están realmente los estudiantes haciendo una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas y llega un helicóptero que tira una bengala verde. Una bengala verde realmente es abran fuego.
Entonces desde edificios llegan los llamados guantes blancos que empiezan a abrir fuego a lo que vienen siendo todos los estudiantes que estaban haciendo manifestaciones ahí. Los estudiantes comienzan a replegarse a los edificios que están enseguida, pero muchos ya estaban en el suelo y estaban muertos. Entonces realmente estamos hablando de que un 2 de octubre tendríamos que olvidarlo o no tendríamos que olvidarlo. Realmente es una cuestión que deja mucho a la especulación, ¿no? Uno puede simplemente decir, no, pues 2 de octubre no se olvida. Bueno, no se olvida para quienes lo vivieron en carne propia. Ese es el asunto. Como colectivo social, realmente sí estamos obligados a recordarlo. Podríamos decir que sí es un capítulo negro en la historia de México. Sí podemos olvidarlo. A lo mejor nosotros que no lo vivimos, para nosotros fácilmente es decir, pues sí, lo podemos olvidar fácilmente. Quienes lo vivieron en carne propia realmente no lo van a poder olvidar porque es una cuestión que vivieron, ¿no? O sea, pudo haber compañeros que murieron enseguida de ellos, o a lo mejor compañeros con los que estaban platicando durante la manifestación y llega una bala y los atraviesa. Entonces, realmente ese tipo de situaciones marcan un aprendizaje de respuestas nuevas, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con alguien que estuvo en esa manifestación, realmente les va a contar lo horroroso que fue para ellos, ¿no? Cómo ellos lo valoran como algo horrendo. Y también tiene que ver desde la perspectiva, ¿no? Por ejemplo, hay muchas teorías respecto a lo que era este 2 de octubre. Por ejemplo, el hecho de que dicen de que fue premeditado. O sea, pues fue planeado ya realmente lo que era la masacre. Hubo desapariciones forzadas también. Hubo gente que nunca apareció después de eso. Hubo familias enteras que estuvieron buscando a sus hijos desaparecidos por los militares y realmente no consiguieron hacerlo. Entonces sí es un capítulo que para la memoria colectiva, para nuestra memoria social, tiene que quedarse presente. Creo yo que es algo que nos ayuda a entender más la historia de nuestro país. Y más que nada por el hecho de que nosotros, si no recordamos lo que son las lecciones de historia, estamos condenados a repetirla. Y eso es algo muy importante, ¿no? Decir que el 2 de octubre no se olvida, realmente tiene una significación social de no hay que olvidarlo por el hecho de que puede repetirse. Porque ya ha habido otras manifestaciones estudiantiles, ya ha habido otros movimientos estudiantiles donde hay gente desaparecida o donde hay gente que es violentada. Entonces todo esto se hace en el libre derecho de lo que son, pues, pedir pues sus derechos, ¿no? Entonces realmente el hecho de que se actúe de esta manera con esta gente que exige sus libertades, pues realmente es algo que puede ser catalogado como atroz. Eso ya se queda para lo que es la interpretación de cada uno de ustedes. Entonces realmente con esto es el 2 de octubre, ¿se olvida o no se olvida? Personalmente diría, no hay que olvidarlo. Es un capítulo para la memoria social de nuestro país. ¿Hay que olvidarlo? Realmente no lo sé. Eso ya será una decisión de ustedes. Pero después de este breve comentario, vamos a pasar ya a lo que viene siendo la otra sección, que es lo que es el invitado del día de hoy. Vamos a tener una pequeña plática con León Mayoral. Él es un consultor ambiental y lo vamos a hacer después de este pequeño corte. Cualquier duda que tengan acerca de los temas de frustración o si quieren hablar un poquito más sobre lo que fue la matanza de Tlatelolco, no olvide dejarnos un mensaje aquí, lo que viene siendo la transmisión en vivo, o bien mandarnos un mensaje al correo de los monos de Harlow, hmo@gmail. Vamos a una pequeña pausa y ahorita continuamos con la entrevista, o más bien con la plática que vamos a tener con nuestro invitado. Vamos a una pausa, volveremos.
Revolución 1. Libera Radio. En Hermosillo, Sonora, México. Encuéntranos en las redes sociales, Twitter y Facebook. @Libera Radio. Nuestro correo electrónico. Contacto @liberaradio.com. Libera Radio. Un proyecto de ARMAC, Acequia Comunicación Multimedia AC. En anuncios-radio.com somos más de 300 profesionales. Más de 300 voces. Libera Radio. Libera Radio. Porque creemos que los medios de comunicación, sobre todo la radio, sirve para educar, para orientar y para dar mensajes reales, lo que realmente pues es, ¿no? No que por los anuncios, para las cosas que no les sirve tanto al pueblo. Porque a todos pertenece la palabra. Me imagino que lo que están haciendo ustedes y otros grupos a nivel cultural siguen adelante porque tienen éxito, tienen resultado. Y no me refiero a éxito económico, monetario, ni siquiera de rating. Me refiero en particular a la satisfacción del deber cumplido. Que tú y otros que estén aquí digan, bueno, estamos haciendo lo que debemos hacer. No importa si la rancherita del cuadrante o el anaco del cuadrante, cualquiera que sea la estación de radio, tiene más radioescuchas si finalmente no están haciendo lo que debiera ser un medio de comunicación. Libera Radio. Libera Radio. Militantes de la radio libre. Libera Radio. Santo. Libera Radio. Militantes de la radio libre. Libera Radio. Santo. Sí, hijo de demonio. Te escucho. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano. Bueno, ya continuamos con la transmisión de los monos de Harlow. Aquí tenemos en cabina a nuestro invitado del día de hoy. Él es León Mayoral, él es consultor ambiental. ¿Cómo estás, León? Hola, muy buenos días, Martín. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar platicando un poquito. Primero que nada, vamos a ver casi como currículum, ¿no? Nombre completo, edad, fecha de nacimiento. No es cierto tampoco. Pero vas a contarnos un poquito de a qué te dedicas. A ver, échanos una platicadita para conocer tu trabajo y todo ¿Sí? lo que ello implica. Claro que sí. Yo soy ingeniero ambiental. Yo soy de aquí de Hermosillo. Tengo 36 años de edad. Yo estudié en Guadalajara, en el ITESO, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Por Bugambilias, por allá. Por allá, más o menos, sí. Entonces, yo egresé en el 2007 de la licenciatura. Y justo prácticamente, bueno, yo estaba trabajando ya en Guadalajara en una consultoría ambiental también muy similar a lo que hacemos ahorita.
Los consultores, pues lo que hacemos prácticamente es hacer la gestión ambiental para que las empresas estén cumpliendo dentro del marco de la ley, ¿no? Es lo que hacíamos. Algunos trámites que hacíamos ahí pues son las famosas manifestaciones de impacto ambiental, etcétera, ¿no? Pero bueno, prácticamente al concluir ahí con la carrera se me ofreció la oportunidad de venir a trabajar aquí en Hermosillo en la Comisión de Ecología, en la Subdirección de Gestión Ambiental en el Estado. Pues desde aquel entonces, ya te estoy hablando, fue febrero del 2008, me regreso para acá, para Hermosillo, y empiezo a trabajar ahí en la Comisión de Ecología, y ahí estuve un periodo de 2 años que pues fueron muy buenos, porque yo siento que de ahí se aprendió mucho, agarré mucho expertise. Yo prácticamente ahorita todo lo que yo hago, o sea, que son las gestiones ambientales, pues yo lo hacía, pero del otro lado del escritorio. Es decir, yo recibía las licencias, los permisos, yo los evaluaba, los manejaba, y pues emitíamos los resolutivos, ¿verdad? Terminando ahí la relación laboral en el gobierno del estado, yo empecé la maestría en biociencias ahí en la Unison. Ahí el tema de la tesis pues era prácticamente cómo hacer biodiesel a partir de los lípidos de las microalgas, ¿no? Que pues fue un tema muy interesante que me apasionó mucho en su momento también. Y bueno, y a la par de eso también fue cuando empecé con la consultoría, con Acción Ambiental. Esto te estoy hablando en el 2010. Acción Ambiental es el nombre de la empresa que represento, y pues ahorita pues ya tenemos 11 años, ¿no? O sea, a la vuelta del tiempo ya tenemos 11 años dedicándonos a esto. Y es lo que hacemos, ¿no? O sea, ayudamos a las empresas a cumplir dentro del marco de la ley lo que, pues para que no las multen, para que puedan operar de manera segura. Metemos ahí cuestiones, por ejemplo, de protección civil, Secretaría del Trabajo, pues varias cuestiones así, ¿no? También Secretaría de Salud, etcétera, ¿no? Y Medio Ambiente, obviamente. No, pues claro, ¿no? Porque es básicamente ambiental, ¿no? Implica todo, incluso ergonomía también. Sí vemos algo de ergonomía, aunque, bueno, ya para esas cuestiones hay veces que nos aliamos con otras empresas, pues que son pues más expertas en esa materia para dar un servicio pues todavía mucho más completo, ¿no? Ok, eso es bastante interesante. Más que nada nos estás contando, esto que llevas ya en términos de carrera es muy interesante por el hecho de que hay algo que no me aclaraste. Cuando te viniste cuando regresaste de ITESO y vienes para acá, ¿es recién egresado? Sí, yo egresé en diciembre del 2007 y en febrero del 2008 me vine para acá. Ok, sí, o sea, básicamente te aventaron al agua. Sí, así, prácticamente, ¿no? Yo estaba muy, muy joven cuando empecé ahí en la Subdirección de Gestión Ambiental. Sí, es que eso es algo muy interesante porque de repente uno de los mayores retos de los profesionistas recién egresados es pues ¿dónde voy a caer, no? Sí, entonces, por ejemplo, hay veces en las que hay gente que lo consigue rápido, hay veces hay gente que pues tarda ya su tiempo y todo, ¿no? Entonces fuiste bastante afortunado en esto. Sí, mira, de hecho, pues la carrera aquí, yo quería estudiar ingeniería ambiental, pero cuando yo egresé de la preparatoria, pues no existía aquí la carrera. Claro. Fue por eso que me tuve que ir a Guadalajara. Prácticamente cuando regresé aquí en febrero del 2008, pues que se me ofreció esta oportunidad, pues yo creo que yo era el único ingeniero ambiental de todo el estado en ese entonces. Pues no, ahorita ya hay muchos más, la carrera ya se abrió en la UES, yo soy maestro también en la UES, doy clases a los futuros ingenieros ambientales y a los futuros ecólogos, y yo pienso que eso fue una parte importante, pues, ¿no? Porque no había muchos ingenieros ambientales, pues, aquí en Hermosillo, en todo Sonora, pues, ¿no? Creo que el Litson también acababa de abrir hacía unos poquitos años también la carrera, más tengo entendido que para ese momento, para esa fecha, todavía no había egresados, o sea, apenas estaban en el proceso de egresar las primeras generaciones, pues, ¿no? Claro, ¿no? Que es cuando como de repente como que encuentras los huecos formativos, ¿no? De que de repente es como que es un experimento, ¿no? El abrir una carrera, de que de repente tienes algunos egresados y todo, pero no sabes cómo te van a salir, pues. Sí, exactamente, bueno, también es una carrera, pues, es muy buena, pues, ¿no? Ahí en el Litson, y está muy enfocado, tengo entendido, pues no he revisado ya desde hace años el plan de estudios, pero tengo entendido que está más enfocado a la parte de la industria, pues, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, digo, en su momento, pues, tuve la oportunidad de trabajar aquí en la Subdirección del Estado de Gestión Ambiental, y pues fue algo que me abrió muchísimo el panorama, ¿no? O sea, y aparte, pues, que ahorita me dio las oportunidades para, pues, poder hacer lo que hacemos ahí en la consultoría en Acción Ambiental. Ok, eso está muy interesante, porque, por ejemplo, duraste 2 años trabajando ahí, ¿no? Me dices. 2 años, es correcto. 2 años. Y por ejemplo, si yo te tuviera que preguntar, profesionalmente, ¿cómo te hizo crecer? O sea, me dices que te abrió mucho el panorama, obviamente porque un trabajo pues te abre muchos panoramas dentro de tu área, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, específicamente hay veces en las que, bueno, considero personalmente que aparte de abrirte panoramas profesionales, también te abre panoramas
personales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo creciste como persona y cómo creciste profesionalmente? ¿Es como que llenaste algún hueco que tu formación no te dio? ¿O en la práctica pues ya desarrollaste otro tipo de habilidades que a lo mejor dijiste, a la torre no me vi haciendo esto? Sí, fíjate, yo pienso que lo principal fue el entender el marco legal. Eso fue, yo creo que lo principal, ¿no? Puede que suene así como muy engorroso, pues aparte las leyes y todo esto, pero de verdad es un expertise muy bueno, pues. O sea, Okay. tú conocer el marco legal, porque ahorita pues nos permite asesorar a las empresas, sin mencionar, claro, obviamente también pues los contactos y etcétera, pues no, conectes que hay entre las personas, pues que también faciliten un poquito pues todo el trabajo que se hace ya ahorita, ¿verdad? Claro, entonces por ejemplo, ¿consideras que los profesionistas tienen que conocer un poquito del marco legal en lo que trabajan? Súper importante, yo creo que es súper importante, pues a fin de cuentas son las reglas del juego, ¿no? Entonces, entender eso te da una ventaja competitiva muy grande, siento yo, respecto a las personas que pues no lo conocen. El saber pues cuesta, y no saber cuesta más todavía. Exactamente, de hecho muchas veces hay casos en los que hay gente que empieza por ejemplo emprendimientos pero que no sabe nada del marco legal y que luego llegan y hay problemas muy fuertes, ¿no? Es como por ejemplo, bueno, en todas las empresas tienes que tener una normatividad de protección civil, más o menos. Exacto. Entonces... Sí, no, y fíjate, sobre todo en cuestiones de medio ambiente también, yo siento que cae mucho en lo que acabas de decir, porque muchas veces existen pues ideas erróneas, ¿no? Por ejemplo, algo muy común con lo que nos encontramos es que los clientes dicen, yo ya reporté, por ejemplo, mis actividades en la federación. O sea, tenemos los 3 niveles, ¿no? Atendemos los 3 niveles, tanto la federación como el estado como los municipios. En la federación está la Semarnat y su brazo derecho, digamos, la Policía Ambiental sería la Profepa. En el estado tenemos a la Comisión de Ecología, el CEDES, y su brazo derecho, es decir, la Policía Ambiental Estatal sería la PROAES, y en el municipio tenemos al Instituto Municipal de Ecología. Hay algunos promoventes, algunos clientes nuestros que dicen, por ejemplo, yo ya reporto ante la Semarnat, entonces el estado y el municipio, como son más abajo, pues ya no lo tengo que hacer. Eso es un error. Claro que lo tienen que hacer. La ley nos dice muy claramente que el cumplimiento con una autoridad no te exime del cumplimiento con otras, pues, ¿no? Y si tú tienes que reportar, dadas tus actividades con la federación, los estados y los municipios, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ahí es una parte importante porque muchos no saben esto, pues, ¿no? Y se van con la finta de que, pues, ya lo estoy reportando a la federación, ya los demás ya no cuentan. Claro, y esto es importante por el hecho de que cada una de estas dependencias, vamos a llamarlo de esta forma, tienen reglas operativas distintas. Exactamente. Entonces, ese es el asunto, ¿no? A lo mejor lo que tú estás haciendo a nivel estado no te afecta a nivel estado, pero a lo mejor federalmente sí, y viceversa. Entonces, eso sí son cosas que se tienen que aprender a identificar más que nada porque te están regulando muchas de las acciones que debes de hacer, pues. Es correcto. Entonces, eso está muy interesante, ¿no? Y más que nada, en la cuestión ambiental, ¿consideras que los ingenieros ambientales aportan mucho a lo que viene siendo... aquí es donde yo desconozco realmente, ¿no? Porque yo sé que una cosa es hablar de ambiente y otra cosa es hablar de ecología. Entonces, claro, aunque el ambiente esté inmerso dentro del dominio de la ecología no solamente se centra en el ambiente, sino también a las poblaciones incluso. Sí, es correcto. Mira, prácticamente la distinción más fuerte que hay es la siguiente. Mira, la ingeniería ambiental persigue la agenda gris, la ecología persigue la agenda verde. Vemos prácticamente las mismas materias, ¿no? O sea, vemos suelo, vemos agua, vemos aire, vemos recursos, vemos residuos, etcétera. Pero ¿a qué me refiero con agenda gris y agenda verde? La ingeniería ambiental viene a remediar problemas que ya están ahí. Es decir, si un río ya está contaminado, un ingeniero ambiental debe ser capaz de saber cómo arreglar ese río que está contaminado, ¿no? Cómo eliminar los contaminantes, cómo tratar el agua, etc. El ecólogo, a diferencia, él previene que se contamine eso. Es como una especie de gestor un poco más allá, pues, ¿no? Él gestiona los recursos para evitar que lleguen a contaminarse. A eso se refiere prácticamente con la agenda gris, que es el arreglar un problema que ya está ahí, y la agenda verde, que es evitar que llegue el problema a ese lugar. O sea, ambas son disciplinas aplicadas, pero por ejemplo en un nivel de ciencia básica dices que, por ejemplo, la ecología es la que, como disciplina formal, es por ejemplo la que da la teoría, ¿no? Una teoría de sistemas ambientales, por así decirlo. Exactamente. Ecólogo aplicado es el que previene, por así decirlo, y el ingeniero ambiental es el que resuelve directamente el problema. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si hay una deforestación demasiado grande, el ingeniero ambiental es el que tendría que checar ese tipo de cuestiones. Es correcto. Ok, eso no lo sabía realmente. Sí, y es muy interesante porque, pues,
también se me hace muy padre que se puedan hacer tan multidisciplinarias pues este tipo de labores, ¿no? Es decir, ecólogos, ingenieros ambientales siempre deben ir de la mano y muy probablemente también siempre vaya a haber biólogos involucrados, por ejemplo, incluso a veces geólogos también, pues que nos ayudan también a entender otras perspectivas distintas. Por ejemplo, los biólogos, ellos entienden las interacciones de los organismos vivos con el medio que los rodea. La biomasa. Exactamente, animales, plantas, etcétera, pues, ¿no? Cómo interactúan ellos con el ecosistema y cómo pueden verse afectados por alguna especie de contaminación o alguna obra o actividad humana, pues, ¿no? Que se esté desarrollando. Fíjate que yo recuerdo una clase de ecología que tuve en la universidad y más que nada nos enseñaron algo que se llamaba Teoría General de Sistemas, que era, bueno, es viejísima, ¿no? Realmente es de 1903, más o menos la de von Bertalanffy, más o menos. Sí. Entonces, más que nada decía que tú no puedes afectar un sistema sin afectar indirectamente a otro. Entonces, ese es el asunto. Por eso de ahí que cuando me dices que en un equipo multidisciplinario muchas veces tienen que entrar no solamente el ingeniero ambiental, sino también biólogos, que también geólogos, es porque realmente están interrelacionados. Por ejemplo, todos los organismos pues viven en tierra, ¿no? Y de diferentes tipos de subsuelo pues tú puedes tener otro tipo de microorganismos y todo. Exacto. Se ven afectados por alguna contingencia, vamos a llamar así, contingencia del error humano. Por así antropogénica, decir. ¿no? Algo antropogénico, ¿no? De que, por ejemplo, lo que es la contaminación fea, por ejemplo, de lo que fue el río Sonora, me imagino que los ingenieros ambientales tienen mucho que hacer ahí, ¿no? Sí, híjola, definitivamente que sí. Ahí fue, pues ya van dos desastres que ocurren, pues, de manera muy similar, pues, ¿no? Tanto en el río Sonora como hace relativamente poquito, creo que fue en el 2018 en Guaymas, recordarás lo que pasó ahí con Grupo México también, fue un... No fue un derrame, fue un... Híjola, no recuerdo muy bien cómo fue el vertimiento. ¿Qué? ¿Vertimiento? ¿Se vertieron algo? Sí, tengo entendido que algo así fue. La verdad no traigo muy claro ahorita la nota, pero ya ha pasado en 2 ocasiones, pues, ¿no? En un periodo pues, menor a 10 años, pues, ¿no? Ahí, claro, o sea, lo que se necesitaba, pues, tanto por la parte del río Sonora como, pues, en esta nueva ocasión que ocurrió acá en Guaymas, pues es número uno, la parte preventiva, pues, ¿no? O sea, una buena gestión para evitar que ocurran este tipo de desastres. Y número 2, pues la parte remediativa, ¿no? O sea, que ya tenemos el problema aquí, pues tenemos que venir a subsanarlo, a arreglarlo, ¿no? Claro, y muchas veces ese tipo de cuestiones ya tiene que ver con hacer un plan demasiado elaborado para arreglar lo que parece que es mínimo, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa de que, dice, por ejemplo, a mí lo que me sacó mucho de onda es que cuando se hizo cuando pasó lo del derrame en el río Sonora, es que decían, ay, como quiere el agua se los lleva. Y yo dije, no, porque la neta el agua los va a transportar parcialmente a otra parte, pero se va a quedar ahí cierto daño. Entonces tú no sabes cuántas generaciones van a estar afectadas por eso. Entonces es como que a la gente es muy sencillo de que dice, no, pues el agua se lo lleva. Pero la neta no es cierto. O sea, los cultivos se ven afectados, lo que viene siendo el subsuelo del río viene a afectarse y todo. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones, ¿cómo se puede empezar a remediar? O sea, es algo que a mí me queda mucho en duda. ¿Cómo puedes, por ejemplo, sacar metales pesados de un suelo que ya está, pues, contaminado, ¿no? Sí, mira, la verdad no es cosa fácil, ¿no? Y es algo que sí toma su tiempo. Existen muchos métodos. A mí, yo siento que por los que más me inclinaría yo, pese a que son un poquito más lentos, sería la bioremediación. Es decir, hay plantas, por ejemplo, u organismos, algunas bacterias, por ejemplo, que se alimentan de los metales pesados. El lirio, por ejemplo, es una planta que se alimenta de los metales pesados. Por ejemplo, hay algunos tipos de remediación donde pues tú instalas ahí, bueno, para empezar tienes que desviar esa agua porque no puedes dejar que siga corriendo, tienes que pues salvaguardarla en un receptáculo y ahí puedes ya tú empezar a cultivar, digamos, lirio o algunas otras plantas, digamos, de índole, pues como pantanoso, pues, ¿no? Que se alimentan de los metales pesados. Esto pues poquito a poquito empieza a proliferar esta planta o esta vegetación y eso hace que reduzcan los niveles de los metales pesados. Esta es una manera de hacerlo. A mí me parece muy buena, pese a que es muy lenta, pues, ¿no? Porque pues tenemos que esperarnos al ciclo de vida de las plantas. Pero a mí me parece pues algo muy bonito, pues, porque además, o sea, puedes tú, o sea, con esa agua contaminada crear ecosistemas pues bonitos donde
donde ya puede haber más interacción de la vida con pues, más especies, etc. Como abrir un nicho ecológico dentro de un ecosistema. Exactamente. En algunas minas se utiliza esto incluso, ¿no? O sea, que ponen así plantas y humedales le llaman, humedales artificiales, donde pues estas plantas empiezan a alimentar de los metales pesados y se ve bonito, pues, ¿no? Y es prácticamente, pues ponen un medio filtrante como una cama de rocas, por ejemplo, de piedras, pasa por ahí el agua, las plantas empiezan a crecer ahí, el moho se empieza a alimentar también de algunos contaminantes del agua y eso pues empieza a favorecer la limpieza del efluente, ¿verdad? Eso es algo muy interesante. Realmente hay veces en las que me ha tocado ir a una que otra mina y sí me ha tocado ver como que está muy bonito, muy verde y todo, y digo, qué contrastante, ¿no? Ahora ya tiene sentido eso. Sí. Ahora, por ejemplo, aquí me generaron, o sea, yo creo que lo que dices me genera más dudas que respuestas y eso está muy padre, ¿no? Por ejemplo, una duda que me queda es, por ejemplo, mencionaste los lirios. ¿Los lirios son endémicos? No, de hecho, mira, en realidad el lirio... hay una anécdota muy curiosa. El lirio, pues prácticamente no era de aquí, de nuestro país. Se introdujo pues allá en tiempos de Maximiliano y su esposa, doña Carlota. Ellos pues traían toda la onda de la moda de Francia, ¿no? Entonces, claro, ellos tenían una casa allá en Jalisco, en el lago de Chapala. Okay. Tenían una casa muy bonita y doña Carlota, pues la esposa de Maximiliano, pidió que se trajeran lirio de Francia porque a ella le gustaba mucho el lirio. Es una planta que flota, y la planta está flota y se ve muy bonita. Se trajeron el lirio y pues... Tú sabes, pues, ¿no? Que ya ahorita ya no es tan fácil, pues, simplemente introducir especies de un medio a otro, así claro, con la mano en la cintura, pues, claro, ¿no? Porque, pues, tiene sus asegúnes después de eso, ¿no? El lirio, obviamente, cuando llega aquí, encuentra un medio, pues, súper rico en nutrientes, prácticamente no hay quien se lo coma, no encuentra depredadores, entonces, pues, empieza a proliferar de una manera, pues, muy impresionante, lo cual, pues, empieza a traer, pues, este tipo de problemas ahora, ¿verdad? Por ejemplo, el lago de Chapala, hace unos años, nos tocó hacer un estudio cuando estábamos ahí en la carrera. Teníamos este problema. La cuenca de Chapala se alimenta del río Santiago y sale después en el río Lerma. Bueno, sí, el Lerma Santiago más bien, ¿no? A lo largo de toda la cuenca hay numerosas granjas y numerosas industrias que descargan ahí sus aguas residuales. Yeah. Entonces llega todo este efluente al lago de Chapala y que es un cuerpo de agua pues bastante grande y es gigante, es prácticamente un mar si lo ves así. Sí, exactamente, sí. O sea, tú te paras de una orilla y prácticamente no alcanzas a ver la otra orilla, ¿no? Claro. En los mejores momentos, porque ha habido también momentos en los que ha estado muy seco, ¿no? El lago, pero sí es un lago muy grande. Entonces cuando llegan y se introduce el lirio aquí, pues empieza a tener un medio muy rico en nutrientes, y te repito que no hay nadie que se lo coma, entonces empieza a proliferar. Esto causó un impacto ambiental muy negativo en el agua hace unos años, porque pues el lirio al estar flotando tanto y al recubrir cada vez una mayor área, pues genera sombra. Claro. Esto evita que las plantas del fondo, pues las algas y todo, pues reciban la luz solar que necesitan. Estas empiezan a morir y el agua, para poder liberarse de todos estos contaminantes de la materia orgánica, porque mueren las plantas, necesita de oxígeno. Empieza a consumir el oxígeno que le quedaba y los peces ahora pues ya no tenían que respirar, los peces empiezan a morir y esto pues poco a poco, imagínate, es una bolita de nieve que se va generando y va generando pues cada vez un impacto más grande de más materia orgánica que requiere más oxígeno, que hace que escasee el oxígeno, que hace que mueran más peces y más plantas. Esto pues estaba convirtiendo al lago de Chapala prácticamente en una especie de pantano, pues, ¿no? Claro. Entonces, claro, o sea, hay que saber utilizarlo pues de la manera más adecuada. Por ejemplo, ahorita en el caso de las minas debería ser de una manera pues mucho más controlada. Ahorita el lirio ya lo tenemos aquí en México pues desde hace muchísimos años, ¿no? Claro, entonces sí. ya podemos, digamos, de alguna manera hacer uso de esto. Pero bueno, te quería contar esta historia pues para ver pues que el impacto tan fuerte que puede causar el traernos una especie de otra parte pues así nomás para utilizarla, ¿verdad? Sí, y es que de hecho hay veces en las que, por ejemplo, vemos una planta y nos parece bonita y la ponemos, ¿no? En un ecosistema al cual no pertenece y todo. Pues hace tiempo había un video que sí me molestó bastante, que no sé si te tocó verlo, el de la ranita, el de la tortuga. Hubo una tortuga que liberaron que no era de aquí, de Sonora, y que la liberó un vato en un río. Sí. Y yo me quedé así, ¿qué estás haciendo? Sí, entonces prácticamente la dejó ahí a morir. Ajá, la dejó ahí a morir, pues. Y es que hay de dos, o se mueren o se adaptan. Y ese es el asunto, pues. Por ejemplo, si no tiene el medio adecuado para vivir, pues el animalito pues simplemente no la hace y no hay problema. Pero, por ejemplo, donde suceda algo que tengas una especie excesivamente adaptable,
que no es endémica y que de repente tú le introduces y va a generar cambios bien fuertes, pues realmente no sabes el daño que estás haciendo, ¿no? Uno puede decir, pues ¿sabes qué? La voy a librar para que esté en libertad y todo eso. Sí, no, hay que hacer las cosas de la manera inteligente. El búfel es un ejemplo de esto que dices. Okay. El zacate búfel, o sea, esto viene de África, el búfel. No es endémico de aquí, y ahorita a donde voltees prácticamente, de que no esté urbanizado, siempre vas a encontrar búfel, porque encontró también un medio riquísimo, pues, de nutrientes, de que puede proliferar, y el búfel pues causa algunas erosiones muy graves en el suelo, ¿no? Entonces, y se está extendiendo cada vez más. Y es un problema el búfel ahorita. ¿El búfel cuál es? Son esas así ramitas, no sé si te ha tocado cuando vas, por ejemplo, en carretera, que se ven así como ramitas amarillas, así como secas, como unas varitas más o menos como de menos de medio metro de alto. Como cafecitas, ¿no? Ajá, como cafecitas así, parecen como ramitas secas. Pues eso es el búfel. Y eso representa un problema muy, muy fuerte también para la erosión de los suelos aquí en Sonora. Ok, a mí se me hace muy interesante cómo el búfel se propagó tan rápido por el hecho de que yo no he visto una carretera, incluso aquí en México, que no tenga. Sí, entonces es como que me quedo pensando. Yo siempre pensaba que era endémico, ¿no? No, de hecho, como te digo, fue traído de África el zacate el zacate búfel. A la torre. Entonces, técnicamente, pues hemos convivido con lo que viene siendo la intromisión de especies, no, pues, nativas de otro lado, pues aquí, pero desde hace muy buen tiempo, ¿no? Entonces, sí, exacto. Su uso en ingeniería ambiental es, por ejemplo, para remediar directamente problemas, por ejemplo, de contaminación. Pero, ¿qué otro tipo de problemas puedes remediar, por ejemplo, metiendo plantas? Híjola, las plantas ayudan muchísimo, no solamente, por ejemplo, aquí, digamos, a nivel ciudad, reducir las islas de calor, por ejemplo. Yo he visto, pues, yo nací en el 84, pero he visto fotografías de Hermosillo como era en los 70s, y pues se ve un Hermosillo muy verde, ¿no? O sea, con muchísimos árboles. Me tocó ver hace poquito, de hecho, una fotografía de cómo estaba Hermosillo ahí cerquita del Hermosillo Flash, que ya no se llama Hermosillo Flash, ¿no? Por ahí cerquita del Emiliana de Subeldía. Había muchísimos árboles, estaba muy frondoso, los camellones reverdecían y todo, y no se sentía el calor que sentimos hoy en día. Ahorita, pues, el aumento de espacios grises, es decir, de los espacios con pavimento y con recubrimientos así de asfalto, pues generan islas de calor mucho más fuertes, pues, ¿no? Las plantas a nivel ciudad ayudan a evitar eso, ayudan a prevenir eso. Ahorita, me parece que es desde el 2018, el Instituto Municipal de Planeación Urbana implementa el dictamen de infraestructura verde, que prácticamente ayuda a las empresas, bueno, no ayuda, sino que les exige a las empresas de nueva construcción que mínimo el 5% de su área sean áreas verdes. Es decir, que ya se empiece a contemplar dentro del diseño de las empresas que tengan un área verde todas. Incluso en los estacionamientos se habla que cada 2 cajones de estacionamiento tú debes de tener un arbolito endémico, ¿no? O sea, plantas pues que sí sean de aquí de la región. Eso, digamos, nos ayuda mucho. Las plantas nos ayudan a reducir las islas de calor, nos ayudan también a evitar la erosión del suelo. El suelo pues se ve más erosionado y se ve más expuesto cuando no hay plantas, cuando no hay vegetación. Pasa el viento, pasa la lluvia y esto pues empieza a llevar el suelo. Pero si tenemos algunas especies vegetales, esto se puede prevenir también. Claro, y más que nada, eso es importante con lo que comentas de lo que son las islas de calor. Yo me acuerdo que incluso hace 10 años el calor no era tan fuerte. No. Era una maravilla incluso. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando iba a la secundaria, yo iba a una secundaria que está por atrás de lo que era el mundo divertido. Sí. Entonces, por ahí vivo yo. Haz de cuenta de que por ahí pasaban vacas y todo, y yo me acuerdo que hace unos, no 10 años, vamos a poner un poquito más, unos 13 años más o menos, todavía pasaban vacas, veías correcaminos y todo eso, y aunque era monte, no hacía tanto calor. Es correcto. Y ahorita, por ejemplo, lo percibo completamente distinto. Te lo voy a poner en un ejemplo. Yo cuando iba de que al cerro, yo subí al Cerro de la Campana a los 18 años, de que a las 3 de la tarde, y yo sentía a lo mejor sí los 40 grados y todo bien, pues, pero ahorita si yo voy, olvídate. No. Es nada que ver, pues, o sea, la sensación térmica está mucho más grande, y antes Hermosillo estaba mucho más verde, y ahí es donde siempre me quedé pensando. Por ejemplo, mi papá era ingeniero agrónomo y él me comentaba muchas cosas. Me decía, yo no entiendo por qué meten árboles no endémicos aquí. Porque, y de que me dice, pues los yucatecos, las ceibas, las benjaminas, por ejemplo. Y te quedas así de que, ok. No, pues sí tiene mucho sentido. Entonces yo le decía, ¿y qué sería mejor poner aquí? No, pues a lo mejor un palo fierro, palo verde, mezquites, ¿no? Y de que luego decían el mezquite chileno, el que no tiene espinas. Pues ándale, de repente dices, órale, pues se ajusta más o menos al medio y todo. Pero de repente, yo me acuerdo
que donde era la imagen del Hermosillo Flash, la que veías por ahí por el Boulevard Encinas, Sí. había ceibas o yucatecos, no me acuerdo qué era, en el Camellón. Ahí por donde estaba el Flash. Sí, creo que eran ceibas esas. Sí, y las ceibas no son para nada de aquí. Las ceibas son más tropicales, ¿no? Sí, consumen muchísima agua. Sí. Muchísima agua. Por ejemplo, en el Boulevard Morelos hay un montón. O sea, en el Morelos, y son gigantes los árboles y todo eso. Y se ven muy bonitos y dices, mucha sombra y todo eso. Pero realmente son unos glotones de agua. Pues, exactamente. Y pues no están adaptados para esta zona, pues, ¿no? O sea, el consumo de agua es muy, muy, muy grande. Incluso también son más propensos al daño de algunas plagas o cosas así, ¿no? También. Claro, y es que también hay otra cosa. Por ejemplo, es que había árboles, yo me acuerdo muy bien, había 4 árboles de ese tipo en Hermosillo porque nunca identifiqué otros, de que eran ahuehuetes. Sí, y había 2 aquí en uno de los camellones de Boulevard Hidalgo, y había otros 2 en el Parque Madero. Y me acuerdo muy bien que siempre los veías así como tristones a los árboles y todo eso. Y yo me acuerdo muy puntualmente que mi papá decía, esos árboles aquí nacen sufriendo, crecen sufriendo, no se reproducen y mueren sufriendo. Sí, ajá, porque no están ni adaptados al suelo, ni adaptados a las cuestiones, pues, ecológicas de aquí. Pues, o sea, eso es un lugar demasiado seco, pues, para esas plantas. Entonces sí tiene mucho que ver esta cuestión de que en el diseño urbano tenga que haber, pues es que esté diseñado las plantas para que, número uno, le favorezcan al suelo y que al mismo tiempo no te dañen generaciones futuras, ¿no? Sí, exactamente. Y sobre todo, pues, cada año se pone más caliente, como decías ahorita, ¿no? Yo cumplo años en octubre, el 10 de octubre, en 8 días cumplo años. Y yo tengo fotografías, o sea, de mis cumpleaños cuando era chiquito, y yo todavía salía con suéter. Ahorita, ¿cuándo usas suéter en Hermosillo en octubre? Es imposible, pues, ¿no? O sea, eso es pues digo, para los que no creen en el cambio climático, es una evidencia muy fehaciente, ¿no? No, a mí lo que me saca mucho onda es que hay gente que niega el cambio climático y que le meten feria para negar el cambio climático, cuando es algo completamente evidente. Yo me acuerdo que antes sembrabas frijolitos y se te daban en una semana, ahorita batallas como 2 semanas, 3. Así. Sí, es correcto. Está bien feo. Está bien feo. Entonces, vaya, esto es algo bastante nuevo para mí, porque, por ejemplo, yo tenía entendido que el ingeniero ambiental solamente diseñaba, pero también interviene, pues, o sea, técnicamente es, órale, vas a resolver problemas antropogénicos, ahora sí. Pero, por ejemplo, el ingeniero ambiental también se puede dedicar a la prevención. Sí, digamos, también, por ejemplo, nosotros durante 2014 estuvimos subcontratados por una empresa que ellos prácticamente lo que hacían era diseñar sistemas de tratamiento de agua para algunas granjas. Durante todo ese año estuvimos diseñando granjas, por ejemplo, biodigestores, estuvimos diseñando lagunas de oxidación, lagunas facultativas, lagunas de aireación. Incluso también diseñamos ahí lagunas de desinfección con ozono para granjas allá en San Juan de los Lagos, en Jalisco, para una empresa que se llama Proan, ¿no? Es una empresa muy grande que pues, tienen pues, más de 80 granjas, entre granjas de aves, de cerdos y de reses, ¿no? Y aquí pues lo que hacíamos era una labor preventiva, porque pues lo que hacíamos nosotros era diseñar estos biodigestores y estas lagunas de tratamiento de agua para evitar que esa agua cochina, pues que con excretas de animales, que fuera a contaminar tanto el suelo como pues algunos otros animales, pues, ¿verdad? Porque también trae, pues, imagínate, una alta cantidad de excretas. Algunas granjas tenían más de 46,000 cabezas o vientres, pues, no produciendo excretas. Pues todo esto pues genera una gran fauna nociva y pues una gran cantidad de efluente contaminado. Lo hacíamos de manera preventiva en este caso, pues no, hacíamos estos diseños para que pasara el agua, calculábamos nosotros cómo iba a salir y el agua, pues claro, ya en la última instancia del proceso ya salía cumpliendo dentro de las normas, ¿no? Okay. Que en este caso era la NOM 002 y la NOM 003, me parece, para lo que lo usábamos. Ok, entonces, bueno, eso está bastante interesante. Yo, por ejemplo, no sabía este tipo de cuestiones de que, bueno, realmente ahorita lo que me impresiona es el hecho de que todo lo que tú le muevas ambientalmente tiene una consecuencia y un marco legal, un marco jurídico que tienes que cumplir y todo. Y entonces, ¿te ha pasado que hay soluciones súper padres que tú puedas proponer, pero que la ley no te lo permita? Sí, sí nos ha tocado, bueno, incluso también nos ha tocado, pues, ayudar a que la ley se modifique, pues, para que ahora sí lo permita. Durante el 2018, estuvimos participando y también en un foro de consulta ciudadana,
que organizó una diputada para hacer gestión de las bolsas en los súperes. Ahorita pues te habrás dado cuenta que cuando vas al supermercado ya no te dan las bolsas, o sea, ya no te dan bolsas, sino que ahora o tú tienes que llevar tu bolsa ecológica o pues agarrar el súper, llevarte en el carrito y así echarlo en el carro. Pues nosotros tuvimos presencia ahí como acción ambiental en la consultoría, dando nuestra opinión sobre qué se debería de hacer respecto a esto, ¿verdad? Trajimos ejemplos de varios países, incluso trajimos el testimonio de una chica que era de Argentina, Agustina Rabotti, que en su momento se encontraba haciendo prácticas en la consultoría, y allá en Argentina pues tenía muchísimos años que ya se había hecho esa gestión de las bolsas, y aprovechamos pues la presencia de ella pues para también dar testimonio de cómo se hacían las cosas en otros países. Creo que fue algo fabuloso pues porque ahorita pues ya no se permiten las bolsas, pues, ¿no? Y eso yo creo que es algo muy bueno en pro del medio ambiente, porque pues las bolsas representaban un problema muy grande, o sea, ahorita claro, ya existen algunas bolsas que se degradan con el tiempo, más sin embargo, pues la gran mayoría de las bolsas que se utilizaban antes, pues podía estar ahí la bolsa 100 años y seguía estando ahí, pues, ¿no? Entonces, eso pues representa un problema ambiental pues por muchas perspectivas, ¿no? Ok, y es que, por ejemplo, cuando había empezado esto, yo me acuerdo que había rumores así de que ya se iba a cambiar desde el 2009, como que intentaron reducir el número de bolsas, ¿no? Y de que decían en los super, ya no damos bolsas, y me acuerdo de que desde el 2009 como que las bolsas te las daban llenas, así, ¿no? De que para no usar tantas. Yo me acuerdo bien de eso, pero ahorita ya el hecho de que tengas que llevar tu bolsa ecológica ya marca lo que viene siendo un triunfo en este aspecto, ¿no? Afortunadamente sí, es un triunfo para el medio ambiente eso. Claro que sí. Ahora la otra viene siendo, por ejemplo, el uso de autos que no sean tan contaminantes, ¿no? Eso es el reto, ¿no? O sea, crear, por ejemplo, alternativas sustentables, ¿no? Es correcto. Sí, mira, de hecho, pues en la ley que nos rige ahorita en el Estado en materia de medio ambiente es la ley 171, que es la ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente del Estado de Sonora. Ok. Ahí en la ley, pues que duró sin reglamento, prácticamente creo que nació esta ley, no recuerdo si fue en 2008, 2009, más o menos por esas fechas, sale la ley y ahí contempla un programa de verificación vehicular, o sea, para los carros de aquí de la ciudad, pero la ley estuvo sin reglamento tengo entendido que hasta apenas este año, ahora en junio o en julio salió el reglamento de esta ley, pues tengo entendido que ya se va a empezar a implementar esto en la inmediatez, más sin embargo, pues todos estos años, pues que son pues, prácticamente como 10, 12 años, de 10 a 12 años, estuvo sin aplicarse un reglamento para la verificación vehicular de los automóviles aquí en Sonora, ¿no? Claro, no, y eso tiene implicaciones de muchos tipos, ¿no? No solamente es la cuestión de regular todo ese tipo de cuestiones. A la torre, no, o sea, ahorita, por ejemplo, ya el panorama me queda bastante más claro por el hecho de que de repente yo tenía dudas. Por ejemplo, tengo una conocida que estudió ingeniería ambiental, pero realmente nunca me había platicado a grandes rasgos a lo que se dedican directamente los ingenieros ambientales, que es, por ejemplo, vamos a decirlo, una cuestión tecnológica más que nada, ¿no? Claro. Que obviamente tienes que trabajar en la interdisciplina, bueno, en la multidisciplina en este caso, sí. Y pues realmente eso es un trabajo bastante enriquecedor, pero por ejemplo, ¿te ha topado que haya trabajos que en multidisciplina te hayas dicho, no, maldición, no puede ser? O sea, que es clásico esto, ¿no? Sí, pues fíjate, yo pienso que, sí nos ha tocado, pues, ¿no? Pero de alguna manera siempre hemos logrado salir avantes, pues, ¿no? Con el trabajo que hacemos. A veces, pues claro, ¿no? Mientras más manos estén involucradas, pueden darse dos cosas, o que salga muy bien o que salga muy mal, ¿no? También. Nos ha tocado en ambas sopas, pues, ¿no? Pero, híjole. No, yo creo que han sido más veces las que han sido favorables que las que no, en realidad, ¿no? Por lo general también depende mucho de la disposición que haya por parte del promovente. Por ejemplo, es muy distinto trabajar con un cliente, por ejemplo, que quiere estar dentro del marco regulatorio, que quiere cumplir, a trabajar con uno que dice, pues lo estoy haciendo porque me lo piden, ¿no? O sea, claro. Y eso yo creo que es prácticamente ahí donde decanta si se va hacia un lado o hacia el otro. Y es pues la actitud que tengan también los promoventes que quieren cumplir o que quieren simplemente que no los estén molestando. Claro, entonces una recomendación para las empresas es que se animen a no solo hacerlo porque tienen que.
Entonces realmente es el hecho de que son beneficios a fin de cuentas para ellos, ¿no? También. Claro, y recordar pues el principio básico de la sustentabilidad, que es pues garantizar el abasto de los recursos naturales a las generaciones presentes sin comprometerlos de las generaciones futuras, pues, ¿no? Me acuerdo muy bien de esa frase porque mi papá hizo una tesis de eso, ¿no? Él estudió el posgrado en sustentabilidad de la uni. Okay, entonces él lo que hizo fue una tesis sobre la gestión del recurso agua en las instalaciones de la uni. Entonces siempre era muy interesante porque decía algo bien padre. Esta tesis salió hace muchísimo, 2006 te estoy hablando, o sea, ya tiene rato. Pero él decía que incluso las políticas públicas que deberían de garantizar el sustento del recurso agua no estaban presentes para ese entonces. Mi pregunta es, ¿siguen estando presentes o siguen estando ausentes? Sí, mira, híjole, yo creo que aquí depende, mira. Depende, pero yo siento que en realidad todo está yendo hacia una perspectiva pues cada vez más ecológica, ¿no? Cada vez más sustentable. Afortunadamente ahorita se ha vuelto como una moda el ser más green, el ser más ecológico, el tener la camiseta verde puesta. Claro. Y claro, también debemos de entender que en las distintas etapas del tiempo en la que veamos un problema, lo vamos a ver desde perspectivas distintas. Ahorita yo siento que desde hace unos años para acá, por lo menos desde hace como unos 10 años para acá, ya está cambiando un poquito más la perspectiva de las personas. Claro. Y yo creo que todo tiende pues en la cuestión ecológica a ser algo más positivo. Incluso, por ejemplo, ahorita tenemos algunos activistas, pues, ¿no? Como pues la Greta Thunberg, la niña esta que hace mucho activismo ambiental, político. Hace poquito leí una nota donde pues me pareció sumamente chistoso, se burló de los líderes mundiales, ¿no? Porque dicen, sí, el medio ambiente, bla, 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 decía, ¿no? Y así como, sus palabras fueron bla, 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 así como burlándose un poquito, pues, de que ya, pues, dejen de hablar, pónganse a la acción, o sea, hagan algo realmente. Y esto pues se viene reflejado, por ejemplo, desde lo que pasó allá en el 98 con la firma del Protocolo de Kioto. Sí. El Protocolo de Kioto es prácticamente un esfuerzo por todos los países, bueno, casi todos los países, por converger en estrategias para reducir las emisiones de dióxido de carbono en el planeta. Cada país, dependiendo de su nivel económico y de su estatus, digamos, pues sí, económico, se compromete a reducir sus emisiones en tanto porcentaje. Ha habido países como Alemania que sobrepasan la meta. Por ejemplo, Alemania hace unos años tengo entendido que se había comprometido a reducir como en 15% sus emisiones de dióxido de carbono. La última vez que chequé esos datos lo habían reducido como en un 30%, o sea, más como el doble aproximadamente. Excedieron la meta propuesta. Se dio la meta propuesta. Algunos otros países, por ejemplo, como España, se habían propuesto el 10 y lograron el 8. Entonces, más o menos ahí va, pues, ¿no? Pero bueno, es cuestión de, como te digo, de apostarle, yo siento, como a las tecnologías más nuevas y dejar de jugar con el dedo en la boca, pues. Porque, por ejemplo, también lo que pasó hace unos años con los bonos de carbono, que eran, pues, mucha gente se hizo muy rica con este mercado de los bonos de carbono, pero ambientalmente yo pienso que no funcionó absolutamente para nada. Es decir, si tú, por ejemplo, instalabas un biodigestor, tú podías calcular las cantidades de emisiones de metano, por ejemplo, o de dióxido de carbono, bueno, de metano específicamente para un biodigestor, que tú estabas evitando que se fueran a la atmósfera. El metano es un gas muy agresivo que genera mucho calentamiento global, ¿no? Es un gas de efecto invernadero muy fuerte. ¿Metano? El metano, el CH4. Sí, el CH4, sí. CH4. Entonces, este gas, tú al calcular qué tanto estabas evitando que se fuera a la atmósfera, tú podías decirle a otro país que necesitaba, digamos, contaminar un poquito más para mantener sus procesos operando, ¿verdad? Entonces, el otro país te puede decir, tú estás evitando tantas emisiones, yo te las compro para yo poder contaminar acá. Y hay gente que se hizo muy millonaria haciendo transacciones de este tipo, pues, ¿no? Pero, pues, me doy a entender que sustentablemente no fue algo que tú dijeras, se logró algo o tenemos, ¿sabes? Un panorama distinto. No fue así. Entonces,
Por eso es importante pues que ya los líderes actuales de hoy en la actualidad que entiendan esto y pues que lleven más allá de las palabras a la acción las propuestas. Claro, y eso también tiene que ver con el margen educativo que se da desde las pequeñas generaciones, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la fortuna de tener una educación pues que estaba ambientada a la conservación ecológica, ¿no? O sea, nos enseñaban de que hacer composta, de que a tener un número reducido de ropa. Yo, por ejemplo, quienes me conocen saben que yo no tengo más de 10 cambios de ropa. Entonces es porque inevitablemente pues terminas apostándole a cierto tipo de cuestiones. Es, por ejemplo, hay una luz apagada en la casa, pues que se mantenga apagada si es necesario, pues, o sea, el consumo incluso te llega mejor en términos de billete, ¿no? De que no tienes que pagar, o sea, el beneficio por una vida ecológica, pues realmente, o bueno, proecológica, el hecho de tener conductas proecológicas sale mucho mejor a largo plazo, ¿no? Es correcto. Entonces, por ejemplo, en un tema de psicología ambiental es el tema de las conductas proecológicas. Y una de estas dicen que... Bueno, te voy a explicar así rápidamente cómo funcionan los principios de la conducta. Es que si tú tienes una recompensa o algo aversivo inmediatamente después de algo que hiciste, o sea, la probabilidad de que aumente tu conducta, se mantenga o disminuya, pues ahí está, ¿no? Entonces, el problema con la conducta proecológica es que la recompensa no la tienes sino hasta muchísimo tiempo después. Entonces la gente dice, pues ¿para qué voy a tirar la basura en su lugar? ¿Para qué voy a hacer composta si no veo esto? Pues, pero es que no, o sea, por ejemplo, tú puedes hacer composta y al año tener un jardín bien bonito, pues. Sí. Entonces, esa es la ventaja, pues. No, y fíjate también, o sea, podemos verlo desde el punto de vista, crear composta te permitiría, por ejemplo, ya sea si, aunque no tengas patio, pues, ¿no? Hay unos métodos llamados window farming, donde tú puedes colocar en las ventanas de tu casa, pues son como unas especies de dispositivos que se clavan, haz de cuenta, así como en el cortinero, y ahí tú puedes poner, por ejemplo, tomatitos, puedes poner, no sé, plantas que lo permitan, pues, ¿no? Y tú mismo cosechar de ahí, pues, ¿no? Que tanto se reduce, pues, lo que gastas en el súper, como, pues, también te da cierta satisfacción, pues, ¿no? El tú decir, mira, yo cultivé estos tomatitos y ahorita yo me los estoy comiendo, pues, también. Claro, y es que también tiene mucho que ver esto, o sea, realmente el panorama a mí se me abre porque, por ejemplo, a partir de lo que tú me comentas, es técnicamente no solo influye en lo que es la calidad de vida futura, sino también en lo que viene siendo incluso el diseño urbano, lo que viene siendo el diseño de interiores o exteriores en cuanto a programas, cierto tipo de cosas, por ejemplo, cierto tipo de pinturas para que las temperaturas no sean tan altas dentro de la casa, lo que viene siendo... islas de calor, ¿no? En diseño urbano, o sea, cómo reducirlas, más que nada porque, por ejemplo, por donde yo vivo, más o menos, todo está pavimentado y la mayoría de carros que están ahí son blancos. En verano, olvídate, es horrible. Y de repente ves, ¿no? Sí, horrible, todo se refleja, ¿no? Entonces vas caminando de que de repente tengo que ir caminando al Oxxo y vuelvo y estoy todo empapado en sudor, pues. Es correcto. Entonces eso no pasaba hace mucho tiempo. Entonces los ingenieros ambientales sí tienen mucho que hacer en este aspecto, ¿no? En cuanto a contribuciones hacia la mejora de la calidad de vida en sociedad, ¿no? Claro. Eso es algo que me queda bastante, pues bueno, me voy a tener que seguir informando en esto, ¿no? Porque es un tema muy interesante. Entonces, por ejemplo, si tú le dijeras a otras personas, si tú les tuvieras que mandar un mensaje en este momento a gente que se quisiera dedicar a esto, ¿dónde recomendarías que estudiaran? ¿Qué tipo de, por ejemplo, si hay gente adolescente viéndonos ahorita y de que dicen, no, pues me gustaría dedicarme a la ingeniería ambiental o a la ecología, ¿para qué se tienen que ir desde la prepa? O sea, de que tienen que estudiar ¿qué? Químico, biólogo, físico, matemático, o por ejemplo, si quieren entrar a la carrera te vas a topar con esto. Sí. Mira, yo siento lo siguiente, si estás en la prepa y te interesa más o menos alguna ingeniería, vete por el área de físico-matemático. Claro. El área de ingeniería ambiental y la ecología pertenecen al área de ciencias de la vida, ¿no? Ciencias naturales y ciencias de la vida. Yo siento, esto es algo que yo siempre comento también en mis clases, el universo habla matemáticas. Si quieres entender al universo, debes entender las matemáticas, ¿no? Entonces, el cosmos, el universo, todo esto, pues hablan todo este lenguaje hermoso, pues, ¿no? Que nos hemos inventado los seres humanos gracias a Newton y algunos árabes, ¿no? Que contribuyeron ahí. Baldor. Sí. Baldor. Que Baldor es cubano en realidad, ¿no? Pero todo el mundo pensamos que era el árabe que sale en el libro, ¿verdad? Sí. No, yo incluido también, ¿eh? Pero sí. El universo habla matemáticas. Entonces, si tú quieres entender la vida y quieres entender el universo, enfócate a entender las matemáticas y la física. Eso te va a dar una experiencia y un expertise muy grande, una ventaja competitiva muy grande. Ahora, de cosas con las que se van a topar, pues claro, al ser una ingeniería,
va a estar muy llena de matemáticas, de física, de química, de biología, etcétera, ¿no? Entonces, pues número uno, pues no sacarle la vuelta a las ciencias, pues, ¿no? Claro. La ciencia es algo muy interesante, nos ayuda a entender nuestro entorno, cómo interactuamos con él. ¿Cómo representarla? Exactamente, cómo representarla, cómo entenderla. Y muy importante también, un ingeniero debe ser capaz de modelar y de diseñar. Es decir, si tú quieres dedicarte a la ingeniería ambiental, debes ser capaz de elaborar buenos diseños y de modelar. Existen, por ejemplo, métodos para modelar la dispersión de contaminantes en el aire, la dispersión, por ejemplo, o bueno, no la dispersión, sino, por ejemplo, cómo se comportaría una explosión, por ejemplo, para temas de protección civil, si tenemos un tanque de gas y llegase a ocurrir lo peor, es decir, una explosión. Un ingeniero ambiental debe ser capaz de modelar cómo se va a comportar una explosión, qué tanto va a afectar, hasta qué áreas, hasta en qué radio, me explico, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Retos, pues yo siento que los retos están prácticamente, pues dependiendo, claro, qué tanto te involucres y qué tanto te inmiscuyas en lo que te gusta. Yo soy alguien muy apasionado y a mí pues me apasiona mucho y me gusta mucho mi carrera. Amo hacer lo que hago, pero yo sé que hay algunas personas que sí encuentran un reto pues en las ciencias, ¿no? Entonces, claro, pues simplemente pues invitarlos a todos a que no le tengan miedo a la ciencia. Es algo muy bonito, es algo muy, muy padre de entender. Y pues la ingeniería ambiental como la ecología están plagados de ciencia, o sea, es prácticamente ciencia, ¿no? Y ahora, respecto a la última pregunta, ¿dónde estudiarla? Pues en la Universidad Estatal de Sonora, pues está la carrera. Yo doy clases ahí, así que si alguien está interesado, pues con mucho gusto estoy seguro que les daré alguna clase en el futuro, ¿no? Claro, y eso es un dato muy bueno, ¿no? Más que nada porque, bueno, tú tuviste que salirte de aquí para ir para allá. Ahorita ya la opción sí está aquí. Afortunadamente ya las opciones universitarias pues realmente ya están... ya hay más posibilidad de estudiar lo que te guste realmente, claro, ¿no? Pero siempre hay que enfocar esta parte de lo que tú dijiste, que eres un apasionado por tu carrera, y realmente eso importa mucho, ¿no? Que la gente vaya eligiendo carrera de una forma apasionada para que logre hacer un trabajo bastante excelente. Por ejemplo, lo que quiero resaltar de cómo hablas tú es de que me das a entender absolutamente todo sin la necesidad de que te tengas que explicar más allá. Entonces eso es algo que habla muy bien de ti como profesionista. Entonces realmente es muy bueno lo que tú mencionas también, esto de que no hay que sacarle la ciencia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que como que hay como temor a las matemáticas avanzadas, ¿no? Exacto. Es como eso, como que mucha gente tuvo como una experiencia mala con las matemáticas porque a lo mejor no se les enseñó, no sé, de forma divertida o de forma amena, o con ejemplos que no eran prácticos y todo. Exacto. Pero era, por ejemplo, es todo eso. Yo, por ejemplo, yo entro a psicología y me toco con pura estadística. Pero sí, con estadística fuerte, ¿no? O sea, de sí, que... descriptiva, no paramétrica, y como que te quedas así a la torre, pues, o sea, ¿cómo le vas a hacer con esto? Pues, y de repente estaba leyendo un artículo hace unos días y de repente me ponen integrales y yo, what the fuck? Así, yo, sí, que no tiene sentido calcularle el área bajo la curva. El área bajo la curva no tiene sentido. Y ya que vi que planteaba, te quedabas, pues sí, o sea, tú nunca sabes en qué área te vas a topar con algo fuerte. Y es que las matemáticas tienden a ser una transdisciplina. O sea, que está en todas partes, pues es un lenguaje que, como tú dices, o sea, el universo se describe a partir de pura matemática, ¿no? Es correcto. Sí, y es la mejor forma, ¿no? Y aparte en ciencia es aplicar conceptos y modelarlos. Sí, es correcto. Y esto, fíjate, trae muchos beneficios, yo siento, porque pues gracias a estos que tenemos ahorita, pues sistemas de tratamiento de agua, sistemas de purificación de aire, tenemos pues todo esto gracias a que pues alguien se dedicó a entender cómo funciona eso, se puso a modelarlo, y pues el modelar te permite también prevenir, o no prevenir, sino prever, pues, ¿no? Cómo se va a comportar en un futuro, y eso pues tú ya puedes actuar en consecuencia de, ¿no? Claro, a fin de cuentas la ciencia es control y predicción de los fenómenos. Es correcto. Eso es lo que son las ciencias, ¿no? Y por ejemplo, en esta parte es muy importante, por ejemplo, en cuanto a ingeniería ambiental. ¿Consideras tú que es importante en cuanto a ingeniería ambiental que un ingeniero ambiental sepa cómo visualizar cómo, dado ciertas acciones, se va a comportar por ejemplo, el diseño urbano a futuro o los daños ecológicos a futuro? Sí, totalmente. Yo creo que es una parte fundamental, de hecho, esto que comentas, porque varios de los problemas que tenemos ahorita en nuestra ciudad fue porque en su momento no se previeron. O sea, cuando la ciudad estaba creciendo, por ejemplo, el Boulevard Las Quintas, por poner un ejemplo, pues, ¿no? A las 6, 7 de la tarde, del semáforo que está ahí entre Colosio y Boulevard Las Quintas, sí,
casi llega hasta la mitad, o sea, del Boulevard Las Quintas, de tan larga que es la fila de carros. Esto pues porque en su momento nunca se previó que el Boulevard fuera a conectar allá con el camino del Seri, pues, por ejemplo. O con el Vado del Río, con el Vado del Río, ¿no? Entonces, pues tiene como 2 carriles nada más para moverse. Y imagínate el flujo de carros, ¿no? Esto por ponerte un ejemplo de la poca visión o la poca prevención que hubo, pues, en su momento. Ahora, como lo comentabas ahorita, pues, ¿no? O sea, el tú tener visión para el futuro te va a permitir hacer un mejor trabajo con lo que tengas ahorita, para que en su momento, en el futuro, no tengan este tipo de cuestiones, ¿no? Hay ejemplos también positivos, ¿no? Hay una ciudad en Brasil que se llama Curitiba, que tiene, pues, que estuvo planeada, ideada para que sea una ciudad ecológica y sustentable. En la ciudad prácticamente no conviene tener un automóvil, conviene más que tú te muevas con el transporte público. Todas las cosas están diseñadas, o sea, los establecimientos, la vivienda, todo está pensado para que no te tengas que mover muy lejos para desplazarte de tu trabajo a tu casa, o de tu casa al súper para comprar cosas. Es una ciudad diseñada, digamos, de una manera, con una perspectiva muy ecológica. Y esto, claro, pues ayuda mucho, ¿no? Hay tanto ejemplos de lo positivo como en lo negativo, ¿verdad? Por supuesto. A ver, ya se nos está acabando el tiempo, así que voy a hacerte una pregunta así. ¿Hay algún tip que le puedas dar a las personas que nos están viendo o a las que van a ver este video sobre cómo implementar cuestiones muy sencillas de ingeniería ambiental, pero en sus vidas cotidianas? Sí, claro. A ver, adelante. Yo pienso que algo muy importante, pues, sería, pues, informarse. Primero que nada, ¿no? O sea, el estar informado, pues, te permite también, pues, conocer las cartas con las que juegas, ¿no? Si eres una empresa, yo diría, conviene implementar los servicios de una ingeniería ambiental en tu empresa, por ejemplo, para que si tú quieres obtener, por ejemplo, el distintivo como industria limpia de la Profepa, tiene algunos beneficios, ¿verdad? Disminución en las tasas de los préstamos de los bancos, por ejemplo. Los seguros de los trabajadores te disminuyen la prima de seguros. Tiene algunos beneficios, ¿no? Ahora, si eres a nivel, pues, no empresa, sino a nivel personal, conviene mucho, pues, claro, como decía ahorita, informarse, pero también, pues, tratar de poner todo nuestro granito de arena, pues, ¿no? Es decir, yo sé que ahorita no se está haciendo, pues, mucho por las personas que separan la basura, pero si somos cada vez más los que exigimos que se separe la basura y los que separamos la basura orgánica de la inorgánica, en algún momento las autoridades van a entender la necesidad y lo van a empezar a implementar. La basura orgánica, nosotros la podemos utilizar para generar composta. La basura inorgánica, hay algunos materiales que serán aprovechables, otros no, pero ya estamos reduciendo muchísimo el tiempo de vida útil del relleno sanitario, lo cual nos permite no construir otro relleno sanitario más, pues, ¿no? Sino, pues, alargar el tiempo de vida del relleno sanitario que tenemos. Así como, pues, darle más vuelta a los materiales, a los residuos, pues, ¿no? Reducir, reusar y reciclar, prácticamente, ¿no? Claro, estos ya queda algo, es demasiado interesante, ¿no? Todo ese tema. Yo creo que tendríamos que tener más sesiones para poder ya trabajarlo en extenso, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención todo esto, ¿no? Por ejemplo, los rellenos sanitarios y todo esto, que por ejemplo muchas veces no dimensionamos que separar la basura nos trae un beneficio muy grande. Exacto. Entonces, sí, para nosotros es muy sencillo simplemente, no sé, tirar cáscaras de fruta y al mismo tiempo tirar botellas de plástico y todo, pero realmente, por ejemplo, las botellas de plástico les puedes dar otro uso. Sí. Incluso los puedes utilizar para hacer cuestiones decorativas. Hay artistas que se dedican a hacer trabajos a partir de material, pues, que es basura y todo. Entonces, sí, realmente darle un segundo uso a las cosas que a lo mejor no pueden ser biodegradables, pues realmente, si todos lo empezamos a hacer, como tú dices, llegar al punto en el cual las autoridades ven la necesidad de hacerlo y no tener que llegar al punto de nosotros proponer el cambio a las autoridades. Es decir, correcto. Realmente el cambio social es cuando la sociedad mismo lo aplica y en un segundo momento ya se legisla. Exactamente. Sí, es correcto. Ya cuando las autoridades vean que muchas personas lo están haciendo y que hay realmente una conciencia más grande de eso, la autoridad tiene que ajustarse, pues, a eso. No se pueden quedar atrás en este caso. Por supuesto. ¿Hay alguna forma de contactarte en caso de que alguien necesite tus servicios? Sí, ¿Te gustaría claro dejarnos que sí. algún número así para hacer un flyer promocional así? Sí, claro que sí. El teléfono sería el 6623 00 0173.
Ok. Entonces, ¿algún correo que te gustaría proporcionarnos? Sí, mi correo personal es leon27@gmail.com. Ok. Y pues bueno, en redes sociales pues me pueden encontrar como León Mayoral en Facebook o en Instagram, ¿verdad? Ok, perfecto, León. Pues con esto culminamos la sesión de hoy. Pues muy agradecido, en verdad. Es decir, me voy con mucho aprendizaje de esta plática contigo y espero que nos puedas acompañar en otro momento. Y que nos están viendo, pues también que lo contacten en caso de que necesiten algún tipo de asesoría, orientación o incluso si quieren echarse una platicada con él para aprender temas de psicología ambiental. Pues bueno, no de psicología ambiental, me fui en el trip. Yo soy psicólogo, disculpa. En caso de que quieran aprender algo de ingeniería ambiental, pues que se dirijan directamente con él. Con mucho gusto, claro que sí. León, muchísimas gracias, en verdad. Muchísimas gracias, Martín, por la oportunidad. Entonces nos vamos a ir ya de este momento, pero los esperamos el próximo sábado para una nueva transmisión de Los Monos de Harlow con otro invitado o invitada especial. Saludos y que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Con mis huellas que se quedan atrás, sigo las estrellas que se pierden en el mar.